Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Antagonistas, donde hablamos mal de todo y nunca nadie está de acuerdo. El día de hoy, en un nuevo episodio más de Antagonistas, me encuentro aquí con mi amigo Frankie. ¿Cómo estás, Frank? Muy bien, Ernesto. El día de hoy ha sido como una montaña rusa de emociones lo que ha pasado alrededor de nosotros, ¿no crees? Sí, exacto, bastante. De hecho, ya les había comentado en el semanario, para los que lo escucharon, que el siguiente episodio sería acerca de las estafas en el coaching, de las estafas de coach y ese pedo. Queríamos hablar de eso, tenemos ganas. Pero, sin embargo, pues no contábamos con lo que iba a ocurrir en estos días pasados. Para los que no saben sobre las manifestaciones y todo en torno a la muerte de George Floyd, que la verdad sigue dando mucho de qué hablar. E incluso ya se han mudado internacionalmente estas manifestaciones. Se hablaba de que París e incluso Berlín ya también estaban con manifestaciones para pedir justicia por la muerte de este hombre. Entonces, debido a eso, pues decidimos mejor hablar un poco de todo lo que está pasando ahorita y tocar temas como las protestas, el gobierno de Estados Unidos, Anonymous, que siento que va a ser el tema principal de este podcast, todo lo que es Anonymous y todo lo que está representando en estos tiempos el Anonymous que ayuda a la gente, ¿no? Entonces los invitamos a que se queden y pues sí. Sí, yo creo que principalmente lo que queremos es darle un poquito de espacio a todo este movimiento de Black Lives Matter, porque para nosotros creo que más bien es un All Lives Matter. O sea, no debería de haber distinciones, ya lo hemos dicho, y tomando en cuenta la fuerza que tiene este movimiento ahora, no creo que sea... creo que habrá varios semanarios en los que estaremos hablando de esto, entonces nos sirve como para dejar en contexto respecto a Anonymous, respecto al movimiento, respecto a el por qué y poder continuar con el qué pasará. Exacto. Entonces, bueno, vamos a empezar un poco con lo que está sucediendo, ¿no? Como si alguno de ustedes no lo sabe, pues está habiendo protestas en Estados Unidos, en todo largo y ancho del país, por la muerte de esta persona, George Floyd, que fue asesinada a manos de un policía que lo estranguló con la rodilla o lo ahorcó en una detención en la que no se opuso resistencia por parte de George. Entonces se tornó como un crimen de odio hacia las personas negras, ¿no? Un crimen racista. Sí. Por lo cual este video, porque hay una persona grabando cuando esta persona pues pierde la conciencia, no estoy seguro de si muere en el acto. No, de hecho, él pierde la conciencia, lo llevan al hospital y en el camino al hospital fallece. Ok, pero entonces ahí está el video grabado donde esta persona que está grabando le dice al oficial que pues que pedo porque lo está ahorcando, que no lo trate con brutalidad. Y pues al oficial le vale madre, ¿no? Él sigue en su pedo y esta persona pues al final de cuentas fallece por una detención por la cual no tuvo que haber fallecido. Era un incidente, se hablaba de que había pagado con un billete de $20 falso. Sí. Hay cámaras de seguridad que respaldan esta afirmación de que él nunca opuso resistencia a su arresto. Sí. De hecho, en las imágenes, como lo comentamos en el semanario, se ve pues cómo esta persona lo sacan de su camioneta sin ningún uso de fuerza, por así decirlo. Sí. Entonces, pues a pesar de esto se violaron sus derechos y se hizo un cagadero, básicamente. Sí, o sea, fue un arresto en el que no se manejó de forma adecuada en absoluto. Hubo abuso de fuerza, abuso de poder, y esto lamentablemente terminó en el fallecimiento de esta persona, de George Floyd, cosa que no debió de haber sucedido, como ya lo comentabas, porque era un delito totalmente menor y la persona nunca opuso resistencia a su arresto. Entonces, no sé, fueron, según versiones oficiales, poco más de 10 minutos los que estuvo esta persona, este policía, pues, sosteniendo la cabeza de George Floyd contra el piso con su rodilla. Entonces, fue bastante tiempo. 10 minutos suena poco, pero es bastante tiempo. Sí, imagínate estar 10 minutos sin que te dejen respirar. Exactamente, entonces, no sé, fue algo, de entrada es algo indignante y es algo excesivamente doloroso incluso de pensar para George Floyd como víctima en este caso. Así es, entonces a base de esto pues está habiendo protestas obviamente por parte de gente indignada
en Estados Unidos. Sí, que no solo es gente afroamericana, porque en los videos puedes apreciar personas de todos, de todas índoles raciales, pues. Sí, exacto. Hay mexicanos incluso, hay personas blancas, Sí, asiáticos. Todos están indignados porque ellos saben que todas las vidas valen por igual y que no porque seas blanco eres superior ni porque seas negro eres inferior a nadie, ¿sabes? Entonces la gente está muy enojada en Estados Unidos y se están llevando a cabo protestas bastante fuertes. En lo que queremos hablar un poco o ahondar más es en la protesta que se llevó el día de ayer a cabo. El día de ayer, noche del 31, 30-31 fue ayer. 31. 31 a la madrugada del día de hoy, 1 de junio. Sí. Entonces, estas manifestaciones se dieron más fuerte en Washington, sí. A un lado de la Casa Blanca, donde miles de personas se incendiaron edificios, parques, quemaron la bandera, hicieron un desmadre. Sí, básicamente. Entonces queríamos hablar un poco de esto, el qué está pasando en estos momentos, qué está pasando con la gente y las protestas. Y pues sí, algo que quieras decir acerca de esto, Franco. Sí, ya te comentaba en el semanario que salió este sábado pasado, que en lo personal yo no sé qué tipo de situaciones o acontecimientos podrían llevarme a comportarme de esta manera en una manifestación, pero entiendo el enojo de las personas que están allá afuera, protestando por la vida, por un crimen que de cierta forma queda impune, porque así, a forma inmediata, lo único que sucedió fue que despidieron a estos policías. Ya después comentábamos en el semanario pasado que a uno de ellos se le estaba acusando con un delito en tercer grado, con un delito de asesinato en tercer grado, lo cual no es un delito grave de cierta forma. O sea, es asesinato, pero es asesinato por accidental. Ajá, de forma no intencional. De forma no intencional. Y este delito no parece algo... O sea, no es un accidente como tal, porque incluso si este policía no tenía intenciones de asesinar como tal a George Floyd, había odio en ese asesinato. ¿Sí me explico? Incluso Sí, si no obviamente. era personalmente hacia George Floyd, había odio ahí. Entonces... Sí, esta persona se dirigió varias veces al oficial diciéndole que no podía respirar, que lo estaba matando. Y pues él hizo caso omiso a esto, ¿no? Entonces ayer entre las protestas de Washington sucede un suceso histórico, que fue que el presidente Donald Trump y su equipo de la Casa Blanca se fueron a un búnker y por primera vez en la historia, sin motivo aparente, las luces de la Casa Blanca fueron totalmente apagadas. Esto es bastante histórico y bastante impresionante de cómo el pueblo o las protestas pueden llegar a interferir sí, o sea, pueden como romper la Matrix, ¿no? Ajá, exacto. O sea, en Estados Unidos, que es aún más difícil porque aquí en nuestro país, México, ver protestas es más usual de lo que es allá. Y ver protestas de este estilo, donde se saquean tiendas, Sí. donde se queman monumentos, se grafitean monumentos también. Pero es Estados Unidos, ¿sabes? Donde supuestamente la ley es Sí, muy respetada. Exactamente, donde se supone que reina un poquito más el orden, ¿no? Que también cuando suceden estas cosas como revolucionarias suelen ser más desastrosas. Tal vez porque la gente se tiene que guardar un poquito más su coraje. Exacto, pues sí, supongo. Entonces ayer también se llevó a cabo, estos manifestantes lograron entrar al Capitolio de Ohio. Se confundía que era la Casa Blanca, pero no era la Casa Blanca. Sí. Es un edificio blanco igual, bastante chido, pero era el Capitolio de Ohio, donde manifestantes llegaron a entrar y pues tumbaron puertas, quemaron y hicieron un desmadre, ¿no? También había videos donde quemaron una concesionaria de Mercedes-Benz, había autos de lujo incendiándose. Sí. Y miles de personas pues ahí haciendo valer su voz, haciendo valer sus derechos y buscando justicia en el asesinato de este hombre, ¿no? Y en el miedo que ahora las personas negras van a tener de que la policía incluso los vaya a asesinar, ¿sabes? Sí, o sea, es que... Y lo veíamos ya con estos videos que salieron o con el video que salió ahora de Anonymous, en el que hablaba de que
los policías deberían de estar para brindar seguridad al pueblo y no lo están haciendo totalmente lo contrario. Cosa que nosotros podemos como identificarnos, porque en México suele suceder a veces eso también, que sentimos esta como opresión por nuestros directivos, pero en últimas, no sé, creo que todos teníamos como cierta admiración hacia el orden político que había en Estados Unidos, ¿no? Y que pasen estas cosas no terminan inferiorizando pues lo que nosotros teníamos visualizado. Sí, exacto, bastante. O sea, sí es una cuestión muy, muy, pues, exótica, por así decirlo, porque jamás se habían visto protestas de este estilo o de esta magnitud en lugares como Estados Unidos, ¿no? Sí. Y aquí es donde entra el tema principal del que vamos a hablar, y es Anonymous. O sea, porque hace unos días se llevó el regreso de Anonymous. El regreso de Anonymous a las redes con un comunicado. Entonces, primero vamos a explicar un poco qué es Anonymous para la gente que no le queda aún claro qué es. Y Frank nos va a explicar un poco, pues, qué es realmente Anonymous y en qué se basa Anonymous. Sí, o sea, así como en breve, Anonymous es una organización internacional ultra secreta de ciberactivistas, que son más bien como hackers, pues. Son importantes, pues, o representan una amenaza en este caso para el gobierno estadounidense, principalmente porque son este tipo de hackers que no les importa el tipo de personas con quien se meten. O sea, se han metido ya con gobiernos, han derrocado redes de pornografía infantil. O sea, neta, el tipo de cosas que ellos han hecho han sido cosas muy serias y se han visto involucrados en movimientos políticos muy grandes, como el de los Porquis en el 2016 en Veracruz. Que bueno, no estaba como muy confirmado que si hubiesen sido ellos, pero el hecho de que como su mismo alter ego, por así decirlo, lo menciona, son anónimos. Entonces, Ajá. casi cualquier persona puede pronunciarse en nombre de ellos, siempre y cuando el trabajo que haga pues vaya encaminado hacia lo que ellos buscan, ¿no? Sí, como una religión o ideología. Exactamente. Su lema en realidad es somos anónimos, somos legión, no perdonamos, no olvidamos, espérenos. Es algo que puedes escuchar al final de casi cada uno de sus videos tan característicos, ¿no? Exacto, sí, bastante común esa frase. Exactamente. Además, o sea, se toman muy en serio lo que hacen, se toman muy en serio como su ideología o como su religión, si lo quisieras ver así, ¿no? Como te comentaba, han hackeado gobiernos, han acabado con sitios de pornografía infantil, han tumbado movimientos, han expuesto empresas corruptas, han incluso se han metido incluso en contra del Ku Klux Klan. Entonces, ¿por qué es importante? Principalmente porque llevaban muchos años como en las sombras. ¿Sí me explico? Llevaban unos cuantos años en las sombras. Entonces, que vengan a amenazar en este momento la seguridad del gobierno, o lo que ellos creían que era su seguridad del gobierno estadounidense, presenta una amenaza real para el gobierno estadounidense, y además le da como motor a los manifestantes que ya están enfadados a este momento. ¿Sí me explico? O sea, Sí. Anonymous les ayuda, les da como esta energía extra que les faltaba. Sí, ha habido muchos tweets incluso de ellos donde mencionan que hay 40,000 personas en Estados Unidos desempleadas, y si tú eres una de ellas, ¿por qué no estás en las calles? Entonces eso es más un llamado a las protestas, un llamado a que las personas salgan a manifestarse. Sí. Y pues supongo que están ad hoc con lo que la gente o las personas que se están manifestando necesitan, porque están cansadas de estar oprimidas, de estar con miedo solo por su color de piel a ser discriminadas, a ser incluso asesinadas por la misma policía, ¿sabes? Sí. Porque había luego grafitis que decían: ¿a quién llamas cuando la policía te asesina? ¿Sabes? Sí. Entonces siento que la aparición de Anonymous es bastante conveniente en estos tiempos, y siento que por eso fue, por lo conveniente que puede llegar a ser. Ayer se revelaban pues varios datos, incluso llegaron a revelar cosas sobre el Vaticano, que no vamos a hablar todavía tanto de eso, sino la red de pedofilia
Ajá. que hay sobre el Pizzagate, que también se mencionaba en el video de Justin Bieber de Yomi, Ajá. donde se habla de un grupo de personas, entre ellos Epstein, que se habla de tráfico de menores, abuso de menores, pornografía infantil, Sí. trata de blancas. Y es un caso en el que se veían involucradas muchas personas famosas y directivos mundiales. O sea, personas como Donald Trump se veía involucrada en este tipo, en esta como corriente que se habla Secta, de ajá. Pizzagate, en esta secta, Ajá. en la que bebían sangre de niños que, o sea, que como que los torturaban y así para que su sangre tuviera como adrenalina o algo por el estilo, Ok, y la sí, sí, sí. bebían. Ajá. No sé, son afirmaciones muy fuertes, muy feas, como para que fueran reales, y lo peor es que parecen ser reales, ¿no? Ajá, exacto, porque ayer sale Anonymous con videos y datos sobre supuestas vinculaciones o supuestos secretos que tienen sobre estas personas, ¿no? Se hablaba de que Michael Jackson también había una llamada que antes de su muerte alguien estaba detrás de él y que lo asesinarían por andar haciendo acusaciones acerca de este colectivo, de esta secta, ¿no? También se hablaba el hecho de la propia reina Isabel que asesinó a la princesa Diana por también querer desvelar estos acontecimientos Sí. que directamente afectaban a personas bastante poderosas y por eso fueron asesinadas. Sí, se hablaba de Avicii, se hablaba de Paul Walker, se hablaba, Ajá, Paul Walker también. o sea, se habla de un listado de personas que han sido calladas por saber demasiado. Se hablaba de, no sé si viste esa del Club de los 27 en el que estaba también Kurt Cobain. Chester Bennington también. Ajá, personas que habían fallecido a los 27 años. Bueno, igual esto ya suena como una conspiración un poquito más complicada de creer. El hecho de que deciden asesinar a las personas a los 27 años no tiene sentido, que si saben demasiado se esperaron hasta esa edad. Pero aquí era donde involucraban más a Justin Bieber, que decían que el próximo año cumple 27 años y pues si muriera sería como demasiado sospechoso. Sí, bastante. Entonces, Anonymous publica un documento con 100 personas registradas, entre ellas estrellas de cine, personas del mundo del espectáculo, y se dice que Epstein registraba a quienes entraban en sus residencias, además de filmar y grabar a las personas que estaban teniendo sexo con estos niños o con estas mujeres, ¿no? Sí. Entonces es una situación muy, 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 muy densa, la verdad, porque son vidas de niños, ¿sabes? Si fuera real, son vidas de niños. Es gente depravada que está pagando, gente muy poderosa, que tiene mucho dominio, ¿sabes? Entonces Sí. es muy difícil llegar a hacerle daño a esas personas. También se hablaba de que Marilyn Monroe fue una de las otras que fue asesinada. Sí. Porque iba a declarar esto, ¿no? A Sí. exponer este movimiento o secta, al igual que Lady D y todas estas cosas, ¿no? Pero pues bueno, es un poco de lo que se ha estado hablando en base a Anonymous. También se habló, como lo comentamos, del Vaticano. Llegaron a hackear la página del Vaticano, Sí. la página de internet. En la que era como más como un encubrimiento de casos de pederastia, ¿no? Sí, en el documento había nombres y ubicaciones de sacerdotes o padres que habían violado a niños o habían cometido pues pederastia, pedofilia. Y como ¿cómo se llaman estas? Donde las diócesis, perdón. Ajá. Sí. Las diócesis habían como trasladado nada más a los padres como de parroquia, ¿no? Por así Sí, decirlo. como Y que estaban... su forma de mitigar el problema era simplemente ignorándolo. Ajá, exacto. Se hablaba de que sacerdotes que estaban en Europa, en Holanda y ciertos lugares, terminaron en Brasil por lo mismo, ¿no? Para no... Sí, para ocultar un poco este pedo, ¿sabes? Sí, sí, para eliminar rumores y demás también. O sea, están mandándolo al otro lado del mundo. Ajá, exacto. Entonces, son acusaciones bastante serias porque se habla de obispos, se habla de bastantes sacerdotes o bastantes
personas de la religión que fueron trasladadas por llevar a cabo acciones pues bastante denigrantes y bastante fuertes, ¿sabes? Entonces es una cuestión muy muy rara porque se habla de que igual y no todo es tal cual, pero tiene mucho de verdad. O sea, si alguien ha visto la película Spotlight, es igual, es donde se habla de todos los abusos de sacerdotes hacia niños y cómo estas diócesis o sectores religiosos se encargan solamente de encubrirlos y de enviar a estos representantes a algún otro país o a algún otro lugar, solo para esconder estas cosas, ¿sabes? Sí, de hecho hay un documental en Netflix sobre una escuela católica en España, la cual encubría este tipo de casos de abuso a menores por mucho tiempo. O sea, estuvo encubriendo muchísimo tiempo a algunos profesores de la misma escuela, que obviamente eran sacerdotes. La escuela era una escuela religiosa. Y la persona que dirige el documental, de hecho, es una de las víctimas de abuso de uno de estos sacerdotes. Y lo interesante es que el argumento como más fuerte este hombre hablaba de que cuando él y su madre, cuando él era más niño, él y su madre confrontan a los directivos de la escuela lo único que dice es: nadie te va a creer. O sea, puedes hacer lo que quieras, nadie te va a creer. Y, o sea, básicamente convierten a la víctima en... o sea, le voltean totalmente la tortilla. ¿Sí me explico? Sí. O sea, es como amedrentar a estas personas. Porque, quieras si no, igual sí tienen razón. Porque, ¿cuántas veces no ha pasado que estos crímenes quedan impunes? Que estos crímenes a nadie le toman la importancia que debería tomarle, ¿sabes? Sí, o sea... Y más en estos contextos tan específicos como es el catolicismo. Porque todos sabemos que las iglesias, yo creo que específicamente en este caso católicas, encierran muchos secretos de este tipo, ¿sabes? O sea, de abuso a menores, o no necesariamente de abuso a menores, igual y o sea, como amoríos entre sacerdotes y personas. Ajá, Entonces, exacto, como sí. Y yo creo que el principal problema de esto es por o sea, el hecho de que sea obligatorio el celibato para los sacerdotes, ¿no? Que hace que lleguen a estos extremos. Sí, al punto de tener que desahogarse. Si tú crees que esto del celibato sea el problema de las violaciones o ese tipo de cosas. Creo que es muy probable que juegue un papel importante para que esto suceda. O sea, que sea... Porque todos tenemos necesidades físicas que tenemos que, de alguna forma u otra, pues, satisfacer, ¿no? Entonces, el hecho de que le pidas a un grupo de personas que ignoren estas necesidades, igual y algunos van a terminar cayendo, ¿sabes? Van a tener que terminar sucumbiendo pues a sus necesidades físicas, y qué mejor manera de no manchar tu reputación que pues con alguien que no te va a delatar por miedo. Exacto, sí, o sea, es que sí es algo muy, muy, muy denso. La verdad es que está muy feo este pedo, porque de verdad yo he visto incluso abusos de padres de sacerdotes hacia estas personas, ¿cómo se dice? Acólitos, algo así. Sí, Monaguillos. Ajá. Donde he visto cómo llegan a golpearlos, y entonces es un pedo bastante real, porque te digo, yo lo he visto. Ajá. Y el problema es que como persona abusada no puedes... ¿Cómo les dices a tus papás? Específicamente si tus papás son religiosos. Sí, de religiosos también. Ajá, o sea, son de fanáticos religiosos, pues. Ajá, sí. ¿Cómo vas con ellos y les dices que el sacerdote te hizo algo? Ajá, exacto, porque luego sí entra esta parte de no te van a creer, porque es probable que no te crean, ¿sabes? Sí, ¿cuánta credibilidad tienes? O sea, y pasarías, y volvemos a lo mismo, cuando eres una víctima de este tipo de cosas, yo no creo que nadie quiera exponerse a ser cuestionado de que que lo único que estás haciendo es un berrinche, siendo un niño, ¿sí me explico? Sí, obviamente.
que tú no sepas lo que te sucedió, pues obviamente lo sabes. Sí, es bastante común ese pedo de la intimidación o del no digas nada porque si no te va a pasar incluso algo malo. Uh-huh. Y sí está muy culero este pedo. Uh-huh. Y está chingón que este grupo de activistas pues puedan de alguna manera incluso nada más quemar los nombres de estas personas para que la gente sepa lo que hicieron y lo que han hecho y sean, pues en este caso sí sean excluidos, ¿sabes? Para que, no sé, si al menos no van a recibir una sentencia, si no les va a pasar nada, pues que al menos la gente sepa y puedan ser señalados y puedan pagar las consecuencias de sus actos, al menos de forma social. Ajá, exacto, sí, mandarlos a la verga y pues sí es lo que se merecen, no se merecen nada menos por estar... Sí, porque además están atentando contra un grupo de personas que no tienen forma de defenderse por sí solas. Ajá, entonces, exacto. La neta sí se merecen que se les pudra el puto tamal, o sea, sí, no hay otra cosa menor. Entonces, pues sí, eso es lo que ha sucedido últimamente con Anonymous, y este es el papel que ha representado Anonymous en las protestas y en todo este movimiento que se está llevando actualmente en Estados Unidos y en más partes del mundo. Incluso llegó a mencionar a México, donde se hablaba de que por fin sabríamos qué había pasado con los 43 normalistas, que también es un secreto a voces, ¿no? Ya hay varios documentales donde el suceso que fue realmente fue que el gobierno mismo desapareció a estas personas. Sí. Entonces eres un gobierno corrupto que trabajaba pues con personas malas. Sí. Y ya, pero pues solamente estamos a la espera de ver qué... De ver qué sucede. De ver qué sucede, exacto. Sí. De hecho, en nuestra página de Facebook se encontrarán un hilo que habla un poquito más respecto a esto de Anonymous. Y aquí mismo se habla como Anonymous, básicamente el papel más importante que juega en estas protestas y demás es que funciona como motor, porque George Floyd funciona como estandarte. O sea, George Floyd le da la imagen para que las personas puedan sacar esa rabia y esa ira que tienen hacia la impunidad que se ha presentado a raíz del caso en específico. Y Anonymous lo que hace es simplemente darles fuerza y darles las armas de cierta forma para que se sientan confiados y ataquen sin miedo. Exacto. Pues sí, quiero citar un poco a este artista Calle 13 Residente, que en una de sus canciones habla de que cuando la tiranía es ley, la revolución es orden. Sí. Entonces estas personas están en cierta forma buscando orden hacia sus vidas y hacia su integridad, ¿sabes? Para no estar siendo siempre pues abusadas, ¿sabes? Target. Exacto. Entonces, pues estamos a la espera, aún siguen las protestas, incluso el día de hoy, en estos momentos, 7:35 de la tarde, hay gente de nuevo en Nueva York, hay gente de nuevo en Washington, el toque de queda está para las 11 de la noche, pero pues la gente no se va a ir, la gente no está precisamente para acatar órdenes ahorita, ¿sabes? Sí. Hay que quedar a la espera porque supuestamente los militares tienen permiso de disparar y han disparado porque se han visto varias publicaciones de gente con moretones por balas de goma. Sí. De hecho hay una imagen muy muy triste que es una persona negra, una persona de género masculino, un hombre que está con su hija en hombros, está cargando a su hija en hombros y hay un oficial apuntándole a la cabeza con una pistola. Entonces es wow, o sea, neta, qué culero está este pedo. Y la verdad estamos con un respeto enorme a todas esas personas, incluso mexicanos, porque hay un buen de mexicanos en estas protestas. Sí. Estamos admirándolos y respetándolos por la valentía que esto incluye, el estar allá, ¿sabes? El estar dando todo, incluso arriesgando tu vida para que las cosas cambien y para que esto no siga igual. Y pues sí, siento que esto debería cambiar de alguna manera. Espero que con estas manifestaciones de verdad se logre algo, un cambio profundo para que estos colectivos, porque incluso nosotros como mexicanos somos discriminados allá. Sí. Entonces, qué chingón. Hoy les quiero recomendar una película para que la vean, para que se metan un poco en el pedo de Anonymous y de los hackers. La película se llama Snowden. Es de esta persona que trabajaba en la CIA o en la DEA, no recuerdo, un hacker, Edward Snowden. Esto fue verdad. Entonces él un día decide salirse de esta organización y empieza a publicar pues archivos clasificados. Sí.
Entonces, para que se metan un poco en el mood, es la película que les quiero recomendar el día de hoy. Se llama Snowden, búsquenla, está muy chida. Sí, además, también quiero comentarles respecto a un documental en Netflix que acaba de salir hace muy poco. Aún no lo veo, pero lo veré respecto específicamente a esta persona que hablábamos de Pizzagate, que es Jeffrey Epstein. El documental básicamente trata de cómo este güey era un marrano y o sea, es como un poquito de historia respecto a lo que hay alrededor de Pizzagate. Exacto, pero pues sí, gente, estamos a la expectativa. En la página ya pueden encontrar todas las noticias de todo lo que está pasando en estos lugares para que lo estén checando. Ahí les daremos las actualizaciones. Y pues nos estamos viendo, esperemos ya en la siguiente semana poder hablar del tema que les teníamos preparado. Y si no, pues ya veremos a ver qué hacemos. Pero pues eso es todo por el capítulo de hoy, gente. Espero les haya gustado. Nos despedimos. ¿Algo más que quieras agregar, Franco? Yo creo que sería todo por el momento. Esperemos que hayan disfrutado este episodio, a pesar de que se haya tornado demasiado más serio de lo que suelen tornarse nuestros episodios. Pero ya saben, lo ameritaba el momento. Así es. Entonces, gente, nos despedimos y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Chao.